Hola, ¿qué tal? Los saludo nuevamente. En este video vamos a ver pues cómo crear un repositorio. Ok, estamos entonces trabajando con Git y la idea es que nosotros gestionemos cada uno de los elementos que se van agregando a nuestro proyecto y que cada vez que nosotros agreguemos elementos a nuestro proyecto, pues generemos versiones de nuestro proyecto que más adelante nos van a ayudar, por ejemplo, a identificar fallas o realizar mejoras en algún momento durante la línea del tiempo que nosotros vamos generando con JIT. ¿Ok? O también puede ser que en algún momento nosotros invitemos a algunos colaboradores a nuestro proyecto para participar y nosotros también queremos que el trabajo que ellos van generando a partir de una versión de nuestro proyecto pues también se vaya reflejando en el mismo. ¿Ok? Entonces es importante identificar rápidamente pues cómo va a funcionar JIT. Imaginemos que JIT, ¿vale? Y digamos, va a trabajar sobre tres estructuras importantes dentro de nuestro proyecto. ¿Ok? El primero de estos elementos importante y que todos pues conocemos es nuestra carpeta de trabajo. Carpeta de trabajo. ¿Ok? Entonces, cada vez que nosotros comenzamos un proyecto de software, en este caso una aplicación web, pues nosotros trabajamos siempre todos los elementos de nuestro proyecto dentro de una carpeta, ¿sale? Nosotros ya lo ubicamos dentro de alguna, este, más bien lo tenemos o la creamos dentro de alguna ubicación del sistema operativo para que la podamos ver, por ejemplo, en nuestro navegador web, etcétera, etcétera. Entonces, lo primero que nosotros hacemos es crear una carpeta. Una vez que nosotros ya tenemos ahí nuestra carpeta, ¿sale? Mediante algunos comandos de Git se van a crear otras dos estructuras que son muy importantes para el trabajo de Git, ¿vale? La otra estructura es un index y finalmente la última estructura, perdón, que es algo que se le llama head. ¿Ok? Entonces, la idea es que cuando yo estoy trabajando con Git, digamos que la transición de los elementos de una estructura hacia la otra se realice mediante algunos comandos, ¿sale? Yo cuando trabajo mi proyecto dentro de mi carpeta utilizo todos los comandos propios del sistema, perdón, de los lenguajes de programación, ya sean de cliente o de servidor, tal y cual yo lo conozco. Pero cuando yo requiero llevar un control de las versiones, ¿sale? De los trabajos que yo voy realizando dentro de mi proyecto, entonces utilizo JIT, ¿sale? Y cuando utilizo JIT, lo primero que debo de hacer es agregar elementos a una estructura intermedia que se llama index. Siempre que yo agrego elementos a esa estructura intermedia, utilizo un comando que se llama add, ¿ok? Que viene de addition o de agregar. Entonces hago una especie como de fotografía, como un estado temporal de mi proyecto, de los elementos que voy a agregar a mi repositorio y los copio a esa estructura, sale que es el index. Y una vez que yo ya estoy, digamos, seguro de llevar a cabo el registro de de esos cambios, de esas nuevas implementaciones hacia una versión en específico, hacia una nueva versión de mi proyecto, entonces utilizo nuevamente JIT para confirmar precisamente que quiero que estos cambios se vean reflejados en mi repositorio, ¿sale? Y esos cambios llevan digamos que un nombre, ¿no? Un ID de versión, ¿sale? Entonces, este proceso que ustedes están viendo es el que nosotros realizamos, ¿sale? Utilizando JIT.
Es decir, nosotros requerimos JIT para crear estas dos estructuras, ¿sale? Una estructura que va a trabajar como digamos, un paso intermedio, ¿sale? O de preparación, ¿sale? Y finalmente otra estructura, ¿sale? Que esta sí ya es definitiva, ¿sale? Y que lleva el registro de las versiones, ¿ok? Todo esto, todo lo que nosotros encontramos aquí, finalmente es nuestro repositorio. Tener cuidado en no confundir que esto que nosotros estamos viendo, eso va a estar sucediendo en nuestro equipo, ¿sale? Esto todavía de ninguna manera se relaciona con un repositorio en la nube. Esto solamente es en nuestro equipo. Así que vamos a llevarlo a cabo. Entonces, lo primero les decía yo es, pues, tener un proyecto. Así que vamos a abrir aquí con mi explorador de archivos en mi carpeta documentos. Vamos a crear una nueva carpeta que se llame proyecto 1. ¿Ok? Yo no sé, en este momento no es, digamos, no es relevante la naturaleza del proyecto, si es una aplicación web, si es una, una aplicación Android, etcétera, etcétera. Lo único que interesa es que llevemos a cabo la gestión del proyecto mediante Git. Entonces ya tenemos ahí una carpeta y vamos a ubicarnos dentro de la carpeta. Si nosotros vamos a empezar de cero nuestro proyecto, pues es evidente que la carpeta va a estar vacía, pero no necesariamente cuando nosotros usamos Git necesita estar la carpeta vacía o empezar el proyecto de cero. Puede ser que retomemos el proyecto de alguien más, ¿no? Eso veremos más adelante cómo clonar un proyecto. En este caso, lo que nosotros vamos a hacer es empezar un proyecto desde cero y desde cero también vamos a arrancar nuestro repositorio. Cuando nosotros estemos dentro de la carpeta donde está nuestro proyecto, vamos ahí a abrir el batch de Git, ok, botón derecho, ubicamos la opción aquí dentro de nuestro menú, Git Bash, aquí, y lo único que hace es, ahora sí que por comodidad, ubicarnos aquí en la posición en el sistema operativo donde nosotros andamos, ok. Voy a utilizar, vamos a empezar vamos a inicializar nuestro repositorio, ok, y eso lo hacemos con el comando init. Observen que cuando yo escriba git init y doy enter, sale acá me dice, se ha inicializado un repositorio git vacío y me dice la ubicación y aquí en mi carpeta veo una carpeta oculta que se acaba de crear, ¿ok? Yo en el sistema operativo modifiqué la opción de que se vean los archivos ocultos para que sea visible aquí cómo se crea el repositorio. De esta manera yo ya he iniciado mi repositorio, pero tanto mi proyecto como mi repositorio están vacíos. Necesitamos agregar elementos en el proyecto y en el repositorio. Por ejemplo, voy a crear un primer archivo, ¿vale? Que se va a llamar index. Voy a agregar rápidamente un comentario que no es evidentemente una estructura de un documento HTML. Ok, y con eso ya he creado mi primer, mi primer elemento dentro del proyecto. Supongamos que yo voy a desarrollar una página, un sitio web, ¿no? Voy a crear un nuevo elemento, se va a llamar style.css, es una, ¿cómo se llama? Una hoja de estilos. Y también voy a escribirle aquí un comentario. Esta es una hoja de estilo. Ok. Así que ahora ya tengo dos elementos dentro de mi carpeta de proyecto, pero en ningún momento yo he pasado de una estructura a otra estos elementos. Es decir, en ningún momento yo he agregado
estos archivos a esa instancia intermedia y por ende tampoco he podido crear una versión de mi proyecto. Pues entonces vamos a empezar a agregar elementos a mi repositorio. Vamos a utilizar el comando git add. Cuando yo utilizo el comando git add tengo varias opciones. Puedo agregar elemento a elemento, es decir, escribir el nombre, directamente el nombre con todo y su extensión después de add. Y en ese momento ya se ha hecho una copia de este archivo en esa estructura intermedia que les llamamos index, ¿sale? Para que ahora sí, después yo pueda crear un commit y agregar una nueva versión de mi proyecto dentro de mi repositorio. Entonces ahí ya agregamos nuestro primer elemento. Vamos a utilizar el comando git status para ver cuál es el estado de nuestro repositorio. Y observen lo que dice ahí. Nos dice que estamos trabajando en la rama maestra, que yo les había comentado al inicio en el video anterior durante la instalación. No se han hecho aún commits, es decir, no se ha agregado nada, digamos, de manera definitiva a nuestro repositorio, aunque dice que hay algunas modificaciones hechas dentro del proyecto. ¿Sale? Se ha agregado como un nuevo archivo index.html y hay algunos elementos que no han sido registrados todavía dentro de, digamos, la etapa intermedia que es el index, ¿vale? Y que obviamente pues no serían agregados a nuestro repositorio si yo hiciera un commit, ¿no? Ahí está nuestro primer archivo, observen cómo se ve en verde, y uno que no ha sido agregado. Si yo realizo un commit, ¿vale? Es decir, confirmo que el elemento que está de manera, digamos que temporal en esta etapa intermedia que se llama index, la quiero ya definitivamente registrar en mi repositorio, entonces utilizo commit. Cada vez que yo hago un commit, necesito agregar un mensaje que vaya relacionado con la tarea que yo acabo, digamos que de realizar, que me va a ayudar para identificar esa versión de mi proyecto, ¿no? Por ejemplo, voy a decir index.html creado, ¿ok? Y le doy enter. Y entonces lo que está pasando, lo que pasa es que ahora sí, como tal, he creado una nueva versión de mi proyecto que se identifica con esta clave de aquí. ¿Ok? Y ese es el commit que yo acabo de agregar y el texto o el mensaje que va asociado a ese commit es index.html creado y ahí dice un archivo cargado, una inserción, etcétera, etcétera. ¿Ok? Quiere decir que entonces ahora en mi repositorio ya hay una primera versión que ahora sí como tal es una copia de el proyecto, pero de esos elementos que yo agregué mediante el comando add. Mientras yo no agregue elementos a esa etapa intermedia de preparación mediante el comando add, entonces es como si no hubiera agregado nada a mi repositorio. Si yo digo nuevamente git status, veamos cómo ya no me dice nada al respecto de index porque ese ya está, digamos que registrado de manera definitiva. Ya no tiene nada que hacer con index.html, dado que ya todo lo que se puede hacer con él ya está hecho. Lo único que sí es que me marca ahí un archivo que aún no se ha agregado, que ahí está en el proyecto, pero que yo no he hecho nada con él. Así que vamos a agregarlo, ¿sale? A nuestra etapa intermedia. Le decimos git add. Si yo tuviera más, más elementos a agregar o modificaciones o lo que fuera, para no estar agregando archivo por archivo, yo agrego en lugar del nombre del archivo un punto y con esto estoy diciendo que cualquier cosa, ya sean archivos nuevos o modificaciones en los archivos que ya estaban, se van a agregar a esa etapa intermedia de preparación antes de guardarlos en el repositorio. Así que con esto evito estar escribe y escribe, ¿no? Nuevamente git status.
para ver cuál es el estado del repositorio. Y ahora sí, observen como dice ahí, nuevo archivo, cargado. Y ya está en la etapa intermedia, en esa estructura llamada index, está listo para formar parte del repositorio. Si yo digo git commit m, ahora voy a crear una nueva versión de mi proyecto, ¿vale? Y en esta versión del proyecto tenemos una hoja de estilos, así que digo style.css agregado o creado como ustedes quieran. La idea es que el mensaje tiene que estar relacionado con lo que está sucediendo, ¿no? Con lo que yo estoy guardando en el repositorio. Así que ahora ya tengo dos commits guardados en mi repositorio, ¿vale? Digamos dos versiones de lo que yo he hecho en el proyecto, listos para que, este, digamos, para que yo siga trabajando con mi repositorio. Ahora, si yo quiero, digamos que observar cuáles son los commits que he realizado dentro de mi repositorio, ¿sale? Ver cuáles son esas versiones del proyecto que tengo, pues simple y sencillamente digo git log. Y observen cómo me muestra un listado de los commits que he realizado, donde me muestra aquí cuál es digamos que el identificador del commit, ¿sale? Y qué ha sucedido en ese commit que yo registré, ¿sale? Está organizado de manera cronológica, empezando desde el último de los commits, ¿sale? Donde yo puse styles.css creado y el primero que fue index.html creado. Entonces, hasta el momento llevo dos commits, dos versiones de mi proyecto para que donde yo he registrado o he realizado diferentes actividades. Por ejemplo, vamos a suponer que ahora sí, como tal, yo quiero empezar a trabajar, por ejemplo, dentro de mi index. Entonces voy a modificar aquí mi index. Estoy utilizando el editor de código que de por sí viene integrado en cualquier ambiente Linux y es el V, ¿no? Si mi archivo, que el archivo que yo abro con V existe, entonces me abre el código y ya viene de por sí registrado. Si no existe, entonces crea el archivo. Entonces aquí está mi documento. Vamos a crearle aquí ¿cómo se llama? El cuerpo como tal de un documento HTML. ¿Vale? Nada más voy a agregar, perdón, nada más voy a agregar como tal algunas etiquetitas de HTML, ¿vale? El cuerpo básico de un documento HTML y ahí está. Así ya tiene su head. Y en el head voy a agregar el título del documento, ¿vale? Esta es mi, este es el inicio, por ejemplo. Y ahí cerramos el título. Digamos que ahorita no es muy relevante lo que yo estoy escribiendo aquí, sino simple y sencillamente lo único que se pretende es agregar cierto contenido, realizar una modificación en el archivo que previamente yo ya agregué en el repositorio. ¿Ok? Ahí está. Cierro mi body y con eso es más que suficiente. ¿Ok? Ahí está. Guardo las modificaciones y cierro mi archivo. Y ha quedado ya registrado por ahí una modificación. Entonces, es importante tener en cuenta que mientras yo esté trabajando con JIT, ¿sale? Es decir, mientras yo esté usando JIT para gestionar todo lo que yo voy haciendo en mi proyecto, es importante que vaya utilizando los comandos que se necesitan para ir registrando esas modificaciones.
Por ejemplo, ahorita hice una modificación en index, ¿vale? Evidentemente ese cambio no está registrado en mi repositorio y tengo que llevarlo, ¿no? Registrarlo, llevarlo a esa etapa intermedia y posteriormente registrarlo. Si yo utilizo el comando status, observen que ahora me vuelve a mostrar aquí el archivo index, ¿sale? Pero ahora no me lo está mostrando porque no esté agregado, porque sea un archivo que no se ha agregado, sino más bien porque es un archivo que ha sido modificado. Y si yo quiero, por ejemplo, observar con respecto a la estructura, al estado actual de mi proyecto con o en comparación con lo que yo tengo en el repositorio, utilizo el comando git diff para precisamente llevar a cabo una comparación. ¿Qué diferencia hay entre lo que actualmente está en mi proyecto con lo que está en el repositorio? Y si nosotros vemos aquí dentro de lo que nos muestra los mensajes en pantalla, vemos, sale que hubo una diferencia, o hay una diferencia en el archivo index de mi proyecto con el archivo index que estaba en el repositorio. En color rojo se muestra lo que anteriormente estaba y en verde se muestra cuál fue la modificación que se guardó en el archivo y que actualmente está en el proyecto, pero que no está, digamos, registrado en mi repositorio. Así que simple y sencillamente lo único que tengo que hacer es agregar cualquier nuevo archivo o modificación de los archivos hacia esa etapa intermedia, ya saben, el index, a través del comando add. Ya quedó agregada, pero eso tampoco implica que se haya registrado una nueva versión del proyecto. Así que ya saben, hacemos git commit y agregamos un mensaje, por ejemplo, index.html modificado. ¿Ok? Hasta el momento solamente se han agregado mensajes breves. La idea de utilizar git es que estos commits que nosotros vamos realizando y engloben, ¿sale? Toda una tarea terminada. Es decir, no nada más, por ejemplo, agregar una línea o quitar un párrafo, etcétera, etcétera, sino más bien una tarea completa, ¿no? Ustedes saben que dentro de el desarrollo de software, por ejemplo, en los modelos de desarrollo ágil de software, lo que se tiene es todo un, digamos, un conjunto enorme de objetivos a cumplir, que son al finalmente estos objetivos particulares que nos llevan a crear un proyecto, pero estos objetivos particulares los podemos siempre segmentar en tareas más pequeñitas y estas tareas pues ya las distribuimos con los colaboradores que van a estar trabajando en el proyecto. La idea es que nosotros vayamos subiendo estas tareas completadas y las vayamos registrando como un commit dentro de nuestro repositorio. ¿Ok? Pues ahí tenemos el último commit, lo cual quiere decir que ya tenemos registrado 3 commits, ¿no? Uno que tiene que ver con el index, la creación del index, con la creación de nuestra hoja de estilos y con una modificación del index, ¿vale? Que ha sido nuestra, digamos, nuestra última actividad dentro del repositorio. Bueno, pues con esto ya hemos creado un repositorio. Cualquier cosa que nosotros hagamos dentro de el repositorio es evidente, perdón, dentro de la carpeta del proyecto, pues es necesario que nosotros lo vayamos registrando como digamos, como un evento, como una tarea completada este, perdón, llevar el control, el registro rápido de qué es lo que se hizo, quién lo hizo, cuándo lo hizo e incluso saber bien a bien qué es lo que se hizo de manera detallada. Nos vemos en el siguiente video.